Y iniciamos grabación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes buenas noches ya en España. A todos los que nos acompañan en este magno evento, en este segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, doctor Carlos Daza Gómez, in memoriam. Continuando con estas grandes conferencias magistrales, vamos a escuchar a la doctora Nieves Sanz Mulas. Para dar bienvenida a este gran evento, nos acompaña nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, maestro Carlos Daza Zaragoza. Muy buenas tardes en América, buenas noches en Europa. Dentro de los trabajos de este magno segundo Congreso Penal Internacional Virtual in memoriam de Carlos Daza Gómez, hoy tenemos un plato fuerte al contar con la magnífica presencia de mi queridísima amiga Nieves Sanz Mulas, quien es una muy destacada penalista que recientemente acaba de ser reconocida como catedrática en la Universidad de Salamanca, que es doctorante, estoy siendo indiscreto, pero es doctorante en Derecho en la Facultad de Derecho, y desde luego que ahora que venga a México estoy cierto que será nombrada como profesora honoraria del Colegio de Profesores de Derecho Penal, y quien concurre esta mañana y esta tarde conectada desde su oficina en Salamanca. Vamos a tener el honor de tenerla transmitiendo en vivo desde España, y que tiene su presencia esta tarde un significado muy especial. No solamente porque es una muy destacada penalista reconocida en Iberoamérica, sino porque en este congreso que hemos organizado en memoria de mi hermano Carlos Daza, la presencia de Nieves Sanz tiene un contenido muy especial. No solo porque era una amiga queridísima de Carlos, quizás su mejor amiga en España, con quien convivimos muchos años, desde que Carlos y yo fuimos allá a finales de los años 90 a tomar nuestros cursos de especialización a Salamanca. Carlos la conoció y desde entonces se fincó una relación fraterna que duró todo el tiempo de la existencia de Carlos. Y además, Nieves fue la directora de su tesis doctoral en Salamanca, y desde luego, pues que cuando fue convocada para acudir nuevamente a este congreso, fue la primera que levantó la mano, porque estoy cierto que solamente el cariño de Carlos Daza es el que sigue siendo el puente maravilloso que tenemos entre Nieves y la Facultad de Derecho. Nieves, esta es tu casa, te reconocemos como académica, pero también te reconocemos como amiga, como hermana. Muchas gracias por hacer que este congreso sea todo un éxito y tenerte dentro de las grandes personalidades. Muchas gracias, Carlos, por este trabajo, y sin más, pues vamos a aprender de lo que Nieves tendrá que decirnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias, señor director, por esta bienvenida, por esta presentación tan cálida, que muestra precisamente esta hermandad y este lazo que ha existido entre la Universidad de Salamanca y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Para presentar a nuestra querida ponente, a la doctora Nieves Sanz Mulas, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular para todos ustedes que nos acompañan a través de Facebook Live. La doctora Nieves Sanz es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. En ella desarrolló sus estudios de doctorado
que completó con diversas instancias de investigación en Italia y Centroamérica, doctorándose en Derecho Penal con premio extraordinario en el año 2000. En la actualidad, es catedrática del área de Derecho Penal de dicha universidad e imparte clases sobre Derecho Penal, Criminología, Política Criminal y Derecho Penitenciario. Es autora de 90 publicaciones, tiene 3 reconocidos sexenios de investigación e impartido más de 2 centenares de conferencias y cursos en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, México, entre muchos otros. Además en diversas instituciones académicas españolas, como es la Escuela Nacional de Policía, donde es profesora desde hace 2 décadas. Es investigadora principal del grupo de investigación Diversitas, políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género. Actualmente también es presidenta de la Red Iberoamericana de Política Criminal. Ha sido investida como doctora honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología en 2018 y la Facultad Interamericana de Litigación en 2019. Cuenta con la medalla al mérito policial con distintivo blanco en 2006 y ha sido reconocida por los alumnos como la mejor profesora de licenciatura en Derecho. Cuenta con el grado de Criminología. La profesora Sanz cuenta también con 3 años de experiencia como fiscal, siendo directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca entre los años 2011 y 2016. Sobre la doctora Nieves Sanz se puede hablar mucho más. En particular, a mí me honra poder contar con su amistad, con su cariño, con independencia de haber aprendido mucho de ella a lo largo de estos años, que desde el año 97, 98, que vino a México invitada por mi padre, empezó a tener toda esta comunicación, todas estas ganas y este amor por compartir sus conocimientos de forma tan apasionada con toda nuestra comunidad jurídica. Agradezco el que hayas aceptado la invitación, mi querida Nieves, a participar en este homenaje a mi padre, en este magno evento, este segundo Congreso Internacional. Y sin más preámbulo, estamos con muchas ganas de escucharte. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla, aunque por supuesto lo primero, la gratitud a mi México querido, con el puente que significó para mí mi mayor mérito, haber conocido a Carlos Daza, conseguir que me quisiera como yo llegué a quererlo y que fuera mi tarjeta de presentación, mi amigo, mi mentor, mi compañero, la otra voz al lado del teléfono de día y de noche para escuchar cualquiera de mis problemas. Y bueno, a través de él pues os he conocido a todos los demás, cuento con muchos amigos en México, que es el mejor legado que me ha dejado Carlos, con lo cual qué decir que esto es una mezcla de emociones. Es una mezcla de emociones porque he hecho en falta al otro lado de la pantalla a mi Carlitos, a mi Daza. Pero mirad, el tema que he elegido para exponer hoy es la primera vez que lo voy a exponer porque es resultado de un libro que está a punto de salir y que se titula Evolución de la política criminal y sus protagonistas, del totalitarismo de la raza al totalitarismo del dinero, que constituyó el primero de mis ejercicios a la cátedra que defendí el pasado mes de mayo y en la que, junto a mi madre, que también murió a causa de esta pandemia, también eché de menos, muchísimo de menos a mi querido Carlos. Sirva y permitirme que esto sea como si yo se lo estuviera contando, porque estoy segura que de seguir respirando, Carlos no habría faltado a esa cita. Así que, Carlos, esto es como si te lo estuviera contando a ti, porque me imagino la cara de orgullo y diciendo, esta es mi Nieves y cómo me gusta mi Nieves, un tanto brava, pero es mi Nieves y me ha querido siempre así y yo, qué decir, le adoro, le adoraba, le adoraré toda la vida y iré a México siempre que se me llame porque es como si me llamara él. Así que para mí México es Daza, es su familia, es sus amigos, es la Facultad de Derecho de la UNAM con la que mantenemos excelentes relaciones y con la que seguiremos colaborando las veces que sea necesario. Bien, ¿por qué he elegido, Bueno, cuando hacemos nosotros en España, cuando concursamos, cuando promocionamos a catedrático, algo que se está haciendo cada vez más complicado, cada vez más difícil porque son infinidad los méritos que se piden, nosotros defendemos siempre 2 ejercicios. Un ejercicio es un proyecto investigador sobre la materia que uno considere y el otro necesariamente pasa por estudiar el objeto, que es el derecho penal, y el método. Por tanto, es siempre de rigor
a establecer un estudio de la evolución de la ciencia del derecho penal, y la verdad es que una vez que me embarqué a ello, a algo que compartía con mi querido Carlos, cuando hablábamos de la evolución de mi trabajo, me enamoré de esta investigación, y lo cierto es que lo que no pasaba de ser un mero ejercicio de cátedra, pues va a ser un libro de casi 300 páginas que se publicará y que espero tener la oportunidad de presentar junto a un libro homenaje que haremos a nuestro querido Carlos en diciembre en México, que será a la vez que regrese y donde le echaré mucho de menos de nuevo. Bien, decía Huizinga que la historia es la forma espiritual en que una cultura rinde cuentas de su pasado. Ciertamente, la historia, decía Miguel de Cervantes en su maravillosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la historia es la más clarividente émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia del porvenir. Otra frase que me caló muy hondo cuando tuve la oportunidad, que creo que sería una visita que todos deberíamos hacer al campo de concentración de Auschwitz, es la frase con que no recibe de George Santayana, que dice: aquellos que no puedan recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y es que lo que al derecho penal respecta, no debemos olvidar nunca que las leyes y las reflexiones de los juristas no son sino hijas del momento histórico en el que fueron elaboradas. Por eso siempre es tan importante recuperar la historia, porque en el plano científico del derecho ninguna racionalización antihumana está del todo muerta, aunque a veces permanezca latente, lo que nos obliga a estar en permanente alerta para poder descubrir los más mínimos atisbos de involución y de retorno a tiempos que preferiríamos olvidar, y poner todas las medidas para que eso no sea así. Hagamos un pequeño recorrido por la evolución de la política criminal, por la evolución de la ciencia del derecho penal a través del tiempo, para al final concluir, y con eso hago como una especie de spoiler, ¿no?, de la película, para al final acabar concluyendo que el ser humano es el único animal que tropieza no 2 veces, sino 10, 15, 1 millón de veces con la misma piedra, y que al final las racionalizaciones de nuestro tiempo no son sino copias, malas copias, con otras palabras, de algo que ya sucedió, que nos fue muy mal, pero que parece se nos ha olvidado e insistimos en repetir. Como sabemos, al principio no había una concepción científica del delito, sino que el delito era un hecho considerado como algo sobrenatural, algo fatalista, y tampoco estaban estipuladas ni recogidas en ninguna ley que le dieran una cierta garantía las formas de reacción frente al delito, sino que eran formas absolutamente primitivas, como puede ser la venganza privada, el ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, o el sistema de composición, reparación de la víctima. Con la religión judeocristiana y la identificación que se hizo automáticamente entre delito y pecado, hablamos ya de lo que recordamos o conocemos como derecho penal de la monarquía absoluta o derecho penal del antiguo régimen. Un derecho penal en que la confusión del monarca como el ser divino, como la prolongación de Dios en la tierra, le hacía que se concentrara todo el poder en su persona, lo que desde luego implicaba que tenía facultades ilimitadas a la hora del castigo. Hablamos de torturas, hablamos de inquisición, hablamos de un sufrimiento exacerbado frente a autores que eran seleccionados como tal por el capricho discrecional de quien ostentaba el poder de calificar lo que le daba la gana como delito e imponer las penas que consideraba. Estamos hablando de épocas de derecho claro, de derecho penal del autor, de responsabilidad objetiva y castigo colectivo, penas consideradas como expiación de la culpa y la búsqueda de un temor colectivo. Eran los tiempos en que se alquilaban sillas en las plazas francesas para que fueran los padres con sus hijos a ver cómo se torturaba hasta llegar a ejecutar a los condenados, con la búsqueda de ese temor colectivo para que a través de esa expiación duradera y terrible aprendieran la lección y se inhibieran para cometer las mismas conductas. Estamos hablando, repito, de un derecho, de la no existencia de un derecho, de un antigarantismo con la descripción imprecisa de delitos y penas
que además se amplificaban no solo por el capricho del monarca, sino por una aplicación analógica de las interpretaciones que él consideraba. Con el Estado liberal de derecho, con la Revolución Francesa, digamos, aparece el Estado liberal de derecho y con ello vinculado al principio de legalidad en el que se considera que todos somos ciudadanos, que todos somos igualmente libres, que no hay nadie que tenga que ostentar todo el poder en sus manos, porque lo que se quiere obviamente es acabar con esa concentración del poder absoluto en una sola persona, como era el monarca del antiguo régimen. Se dividen los poderes, en atención a la división poderes de Montesquieu, entre los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en ese concepto de Estado derivado del contrato social de Rousseau. Estamos hablando de la Revolución Francesa, el pensamiento de la Ilustración y, por tanto, la deriva hacia un Estado liberal de derecho. Un Estado liberal de derecho que en el campo del derecho penal acoge los principios iluministas, los principios revolucionarios de libertad, plasmado en el principio de la legalidad, de modo que todos somos libres de hacer aquello que consideremos mientras no sea lo que está estipulado como delito en el Código Penal, el principio de la égalité, el principio de igualdad, que no se traduce sino en el principio penal de la tipicidad, de modo que todos tengamos una aplicación igualitaria de las normas ante conductas similares y, por supuesto, el principio de fraternidad, que parte de la igualdad de todos los seres humanos y el hecho de que incluso el delincuente sigue siendo un derecho humano y, por tanto, las penas que a él se le impongan deben estar regidas por la humanidad. Estamos hablando del inicio de la ciencia del derecho penal a través de la escuela clásica con su mayor exponente, que fue el Marqués de Beccaria, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, el fundador de la moderna ciencia del derecho penal y con cuya obra de los delitos y de las penas se asientan muchas de las ideas claves de la política criminal moderna. Si algo he aprendido al estudiar las teorías de los diferentes tiempos es a respetarlas dentro del tiempo y del espacio, porque ahora, con una mirada retrospectiva, es muy fácil criticar algunas elucubraciones bajo nuestros actuales paradigmas, pero pensemos que las teorías clásicas, por ejemplo, y su defensa del retribucionismo, no buscaban sino, con la lógica de la proporcionalidad, poner cuotas a un punitivismo desmesurado, discrecional, a capricho del monarca absoluto. Por tanto, si ahora están mal vistas, eso no puede desmerecer ni muchísimo menos las aportaciones de los clásicos Kant y Hegel y su elaboración de las teorías absolutas, porque, repito, lo que buscaban era poner límites a ese poder discrecional e ilimitado concentrado en las manos de una sola persona y, por tanto, al albur de su capricho y sus propios prejuicios y sus propias pretensiones políticas o de gobierno. Como yo creo que seguramente muchos de vosotros habéis visto en alguna de las ediciones de esta obra magnífica de Beccaria, de los delitos y de las penas, cómo se describe con todo lujo de detalles la ejecución del joven francés Damiens, al cual le estuvieron torturando durante 3 días hasta al final amarrarle cada una de sus extremidades a un caballo en dirección opuesta, que acabaron arrancándole las extremidades y, pese a todo, tardó muchísimo en morir, pese a que suplicaba que por favor le mataran para acabar sombrero a 15 pasos de una procesión. Es en ese contexto en el que tenemos que poner las ideas de la escuela clásica derivada del Estado liberal de derecho. Porque la escuela clásica, buscando esa necesaria proporcionalidad entre el mal del delito y el mal de la pena, elaboró las teorías absolutas. Las teorías absolutas, vamos a darlas de una forma rápida, son aquellas teorías también conocidas como retribucionistas, que, buscando la proporcionalidad entre delito y pena, buscan la justicia como ideal. La justicia, con ella no buscan, con ella, digamos, critican la instrumentalización de las personas como chivos expiatorios, como el joven Damiens, para dar una lección colectiva y que va más allá
de la gravedad del delito que él cometió. Con ese concepto lo que buscan es castigar el mal del delito con el mal de la pena, es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Kant lo hace desde una perspectiva ética con su famoso ejemplo de la isla, y Hegel lo habla desde una perspectiva jurídica en que el delito es la tesis, la pena es la antítesis y la negación de la tesis y la antítesis es la síntesis. Perdonad, pero esto es como una especie de trabalenguas. La cuestión es que lo que se buscaba era la realización de la justicia sin buscar nada más que fuera más allá que la pretensión de castigar, expiar el mal del delito con el mal de la pena, siempre con una proporcionalidad entre un daño y otro. Obviamente, estas teorías, bajo nuestra perspectiva actual, son absolutamente inadmisibles, pero eso no le quita ni un ápice de importancia a su pensamiento en el momento en que fueron elaboradas por parte de los grandes Kant y Hegel. Pero en el momento actual, al confundir finalmente delito con pecado y pena con penitencia, confunde derecho con moral, y en todo caso, ¿quiénes somos nosotros para saber qué haría Dios en esos casos? En todo caso, se basa en un libre albedrío que, como bien sabemos, es indemostrable, con lo cual, si las bases se tambalean, toda la construcción teórica se tambalea con ella. En todo caso, los revolucionarios franceses ciertamente acabaron con los privilegios de la nobleza, pero no se les ocurrió mirar hacia abajo, mirar hacia las clases populares al efecto de equiparar sus derechos a los del resto de los ciudadanos. Esto, unido al pensamiento comunista de Marx y Engels, llevó a la transición del Estado social de derecho, del Estado liberal al Estado social de derecho, en el que se buscaba que la ley no se limitara a proclamar la igualdad entre todos los ciudadanos, sino a que el Estado interviniera de modo que esa igualdad formal se convirtiera en una igualdad real, en una igualdad material. Es la entrada en escena del estado de bienestar, del Estado intervencionista, de la defensa de lo social, de la obligación del Estado de intervenir en la economía y en la vida social, de modo que esa supuesta egalité francesa fuera una igualdad real, compensando las carencias de muchas personas en razón a su origen, de modo que al final pudieran tener exactamente las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Se trataba, por tanto, de la incorporación a la ley de todos los derechos burgueses, de modo que estos se amplificaran y llegaran a todos esos ciudadanos que componen el contrato social del que deriva el Estado. Este es el surgimiento a nivel del derecho penal del positivismo criminológico, si nuestro punto de referencia es Italia, y del positivismo jurídico si hablamos del punto de referencia alemán. ¿Qué decir o qué recordar del positivismo criminológico? Digamos que el enamoramiento que se produjo por las ciencias llevó a buscar una explicación a la realización del delito. O sea, para variar, la ciencia del derecho penal no se limitó a estudiar la norma jurídica como una realidad intocable e indiscutible, sino que, para variar, cambió la perspectiva y puso el foco en el delincuente. Esto es la entrada de, digamos, los primeros pilares de la criminología. Las tendencias dependen del autor. La tendencia antropológica, como bien sabéis, era defendida por Lombroso, la sociológica era por Ferri, y la biológico-criminal, aunque ciertamente una mezcla de todo ello, fue defendido por Garófalo, que es el auténtico padre de la criminología. En todo caso, en este contexto surge la figura del peligrosismo, porque se niega el libre albedrío, por tanto ya no se justifica que el fin de la pena sea la realización de la justicia, sea el retribucionismo defendido por las teorías absolutas, sino que se habla del fin preventivo. El fin preventivo, lo que se busca con la pena, es la prevención de futuros delitos. Lo que ocurre es que si la prevención se pone en relación con el concepto de peligrosidad, como bien sabéis,
Esto es un arma muy peligrosa y normalmente adorada y muy querida por los estados totalitarios, como desgraciadamente la historia se encargó de demostrarnos con los totalitarismos europeos que mandaron en Europa desde principios del siglo pasado hasta casi al final, porque Franco no murió sino en el año 1975. En todo caso, y como salmantina, no puedo dejar de hacer referencia al positivismo crítico del correccionalismo español, cuyo nombre de referencia es Pedro Dorado Montero, un salmantino, profesor de la Universidad de Salamanca, a la que la casualidad vital le convirtió, a quien la casualidad vital le convirtió en profesor y en el primer criminólogo español, aunque la historia no le ha hecho la justicia que debiera al respecto. Yo siempre digo con mi marido que es porque tuvo la mala suerte de ser contemporáneo de Miguel de Unamuno, que se llevó todos los focos del momento, pero esto no le quita, repito, tampoco un ápice de importancia a su aportación. Pedro Dorado Montero era de una familia muy humilde, de una familia de agricultores, de un pueblo muy pequeñito de Salamanca, que estaba por cuestiones de nacimiento abocado a trabajar en el campo, con la mala suerte de que sufrió un accidente de carro, y no carro como vehículo en mexicano, sino carro de tirado por bueyes, porque estamos hablando de principios del siglo pasado, lo que le dejó cojo y manco, y por ello incapaz o inhabilitado para el trabajo de campo. Eso le llevó a que un mecenas del lugar, a través de la venta de las castañas de su finca, le subvencionara y le becara para poder estudiar. A raíz de ahí fue uniendo una serie de becas que le llevaron hasta Italia a trabajar con el positivismo criminológico italiano, cuyas, digamos, aportaciones trajo a España. ¿Y cuál era la gran aportación de Dorado Montero? Mirar, en el libro que, como os decía, presentaré ahí, del que os estoy hablando ahora, le di mucha importancia en escribir una pequeña biografía de todos los pensadores, para entender también por qué pensaron así o qué podía haber detrás de sus prejuicios o de su pensamiento. Y pensar que, por ejemplo, Dorado Montero, él sabía muy bien por cuna que no es cierto que exista el libre albedrío, que no es cierto que todos tengamos las mismas oportunidades, que no es cierto que la igualdad sea algo dado por mucho que lo proclamen las leyes, porque él, si no hubiera sido por lo que le sucedió, él nunca podría haber accedido a la cátedra, a ser profesor de la Universidad de Salamanca y a aportar el posicionamiento correccionalista que le ha hecho una figura de referencia. Para Dorado Montero, por tanto, negacionista del libre albedrío, detrás de las conductas criminales seguramente también hay motivaciones sociales. Detrás de las conductas criminales hay explicaciones biológicas, porque también compartía algunos de los parámetros, sin ser tan radical, del Lombroso, pero sobre todo sociológicas, de modo que no es casual que los pobres sean los que llenen las cárceles. Os suena conocido, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que sigue pasando a día de hoy. Junto a Dorado Montero hablamos de Silvela, hablamos de Salillas y de la hiperconocida Concepción Arenal, que fueron, a través de sus aportaciones, el nacimiento del derecho penitenciario en España. Y por tanto, y por influencia también, las primeras bases del derecho penitenciario en muchos países latinoamericanos. Bien, si ponemos el punto de referencia del positivismo en Alemania, pues ya lo tenemos muy claro, porque todos hemos estudiado el derecho penal según los matices y según el pensamiento alemán. Es dogmática, dogmática, dogmática. El estudio de los elementos del delito, el estudio de los elementos de la norma, sin mirar hacia la realidad social que está detrás. Ciertamente podemos diferenciar entre el positivismo normativista de Binding, que es
criminal, la estadística criminal que defendían los positivistas criminológicos, porque el verdadero derecho penal es aquel que se limita a estudiar sin poner en cuestión las normas jurídicas, las normas jurídico-penales, y que por tanto se apega a la letra de la ley y supone una vuelta a las teorías clásicas, una vuelta al retribucionismo, una vuelta a te vamos a castigar porque la norma es clara y si no la has cumplido es porque no te ha dado la gana, porque eres libre que todos los demás para actuar conforme a la ley. Algo de importancia a la política criminal y fue el primero que, sin dejar de darle el absoluto protagonismo a la dogmática penal, al estudio de la norma tal cual, sí que mira hacia la realidad que pretende gobernar, es decir, te hace ciertas aportaciones y connotaciones y le da cierta relevancia a la política criminal. Digamos que es el primer científico que habla de una ciencia integradora del derecho penal, de la necesidad de combinar, por supuesto, la dogmática penal, sobre la que, repito, sigue girando su pensamiento, pero valorando también la realidad criminal que pretende afrontar, a la que pretende dar respuesta y, por tanto, defiende, obviamente, las políticas preventivas, pero recordar que también en ellas defiende el aniquilamiento, la inocuización de los que él considera son imposibles de mejorar. Por tanto, el peligrosismo del positivismo criminológico, en el que estaba muy influenciado von List, sigue estando presente en los planteamientos también alemanes que den entrada a la política criminal. Bien, digamos que mientras ya se hablaba de ciencia, de cierta relevancia de la criminología y este pensamiento siguió evolucionando allende los mares, y no me refiero a vosotros porque vosotros también habéis tenido vuestros problemillas en el siglo pasado, vuestras propias dictaduras y vuestros propios totalitarismos, estamos hablando de la evolución de la criminología en Estados Unidos y del pensamiento de la ciencia penal como una ciencia integral que no puede dar la espalda a la realidad social. Por eso la criminología estadounidense nos lleva muchos años de adelanto, porque nunca dejaron de enfocar el problema criminal como un problema social, un problema en algunos casos biológico, un problema que desde luego no se agota en una norma perfecta. Y desde ya, y lo he defendido en muchas conferencias que seguro que me habéis escuchado, que yo sepa, hasta ahora el derecho penal no tiene la capacidad de volver bueno a nadie, de hacer menos corrupto al político o de hacer menos maltratador al machista por el mero hecho de que haya una norma en el Código Penal que lo haga. O trabajas en la realidad que está detrás del delito, o todo esto son palabras maravillosas, técnicamente impecables, pero que no sirven para nada. Bueno, mientras esa evolución hacia una ciencia penal integral, dándole a la criminología el lugar que se merece, siguió evolucionando, lo cierto es que ese pensamiento sufrió un enorme parón en Europa por la entrada de los autoritarismos entre guerras y posguerra. Por supuesto, y da lo mismo que hablemos de una extrema derecha o una extrema de izquierda. Totalitarismo finalmente es una cosa y otra. Es pensar o configurar al delito como una traición y frente al cual cabe cualquier respuesta. Y eso es algo que hizo tanto el autoritarismo soviético como la política criminal del fascismo italiano o la política criminal del franquismo español. Cada uno a su estilo, lo que hicieron fueron ir quitando cada uno de los principios liberales, igualdad, legalidad y fraternidad, digamos, introducidos en la dinámica penal a través del principio de legalidad, el principio de tipicidad o el principio de humanidad de las penas. Bien, porque permitía la eliminación de los disidentes políticos a través del encarcelamiento, el aniquilamiento o el internamiento en los terribles gulags, y por supuesto hablaremos ahora del derecho penal nazi, la admisión de la analogía como forma de interpretación del derecho, la famosa captación de la voluntad criminal. En definitiva, el autoritarismo lo que hizo es demoler los principios liberales y su traducción en la política criminal coherente con un Estado
democrático, un Estado social de derecho que, recordemos, es la evolución del Estado liberal con los planteamientos de la defensa social. Por supuesto, no puedo dejar de trabajar, y esto es algo que trabajo mucho en el libro, sobre la política criminal nazi y la terrible aportación que nuestros colegas penalistas de aquel momento, a través de la escuela de Kiel, hicieron para darle legitimidad a las aberraciones que hizo el Führer, a las aberraciones que hizo Hitler en el nacionalsocialismo. El régimen nazi, como bien sabéis, se funda en el pensamiento del orden concreto de Carl Schmitt. Suficientemente conocida su animadversión por el liberalismo, por algo se le conocía a Carl Schmitt como el Lenin de la burguesía o el enterrador de la República de Weimar. Con su pensamiento del orden concreto, lo que hizo es reformular las concepciones jurídicos políticas para acabar con las bases del pensamiento revolucionario y darle sustento ideológico al nuevo régimen. Vayamos por delante que el pensamiento del orden concreto se parece sospechosamente a la teoría de los sistemas de Jacobs. Luego, vaya por delante que lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido y es muy triste que no nos hayamos dado cuenta de por dónde nos salieron las cosas. En todo caso, según el orden concreto de Carl Schmitt, se parte de un sistema jurídico como un todo cerrado y pleno, una visión armónica de la sociedad en la que cada uno de nosotros tenemos un papel que ejecutar y, por tanto, todo aquel que no lo haga es un traidor frente al que todo vale. Es, digamos, los primeros delineamientos del actual derecho penal del enemigo. Lo que ocurre es que en esos momentos se prefería hablar de extraños a la comunidad. La cuestión es que se trataba de que todo el ordenamiento jurídico girara en torno a la preservación de la existencia racial y obviamente se le encomendó la parte más fea de esta tarea al derecho penal. Se buscó que los más listos del momento, o por lo menos aquellos que no tuvieron el menor escrúpulo, elaboraran una teoría que justificara la eliminación de los elementos arios y degenerados de la sociedad. Una labor deleznable llevada a cabo por muchos penalistas que elucubraron para crear un sistema penal afín al nuevo régimen político. Algo terrible, porque el discurso jurídico penal que elaboraron es uno de los discursos de legitimación genocida más finalmente elaborado de todos los tiempos y con tan alto nivel de racionalización teórica que difícilmente puede compararse con ninguno otro. Ninguno de los que estaban detrás de la escuela de Kiel, con Edmund Metzger, el padre del causalismo, a la cabeza, acabaron respondiendo por ello. De hecho, fueron reconocidos internacionalmente después, con muchos doctorados honoris causa, y sí que al día de hoy se hayan pedido o en su momento pidieran ningún perdón ni ningún reconocimiento por la labor tan terrible que llevaron a cabo y que supuso el aniquilamiento legal de más de 7 millones de personas. Bueno, ¿qué se hizo con la escuela nazi y ese derecho penal nacional socialista? Bueno, pues al final lo que se hizo es recuperar el concepto peligrosista de von Lis y de Binding, a la que lo llevaron hasta el extremo, quitando cualquier enfoque liberal que todavía pudiera estar detrás. El delito era considerado una traición y se partía del derecho penal de la voluntad. No es cuestión de que me ponga ahora a hablar de los detalles de toda esta lucubración, pero esto se llevaba por delante el principio de la libertad revolucionaria, como decíamos, consagrado en el principio nullum crimen nulla poena sine lege, o que lo que es lo mismo, el principio de legalidad penal. Se llevaba por delante el principio de igualdad expresada en la tipicidad y, por supuesto, qué decir tiene que lo de la humanidad de las penas le resultaba algo muy ajeno, teniendo en cuenta la existencia de los campos de concentración nazi y de todas las medidas quirúrgicos selectivas que llevaban a la castración de todos aquellos que consideraban tenían componentes genéticos que preferían no se transmitiera a las generaciones futuras.
Esto es lo que está detrás del proyecto de ley sobre tratamiento de extraños a la comunidad que elaboró Metger en connivencia con su colega, el criminólogo Frank Esner. No era sino este proyecto buscaba culminar el proceso de limpieza étnica, favoreciendo a la policía la selección eugenésica, el control y la eliminación física de todos aquellos grupos de personas que se consideraran enemigos, que se consideraran extraños a la comunidad, lo que desde luego tenía como primer nombre a los judíos, pero también a los gitanos, a los polacos, a los ucranianos, a los rusos y a todos los asociales y demás extraños de la comunidad. Entre ellos muchos alemanes, que pese a ser también arios, no se consideraban verdaderos miembros de la comunidad alemana porque tenían algún defecto o tara hereditaria que les convertía en personas de menor valor y que por tanto era mejor eliminar cuando no esterilizar. Las fotos que tenéis aquí son tomadas por mí en mi visita al campo de concentración de Auschwitz, algo que creo debería ser una visita obligada para nuestros adolescentes, porque es terrible escuchar esa negación del Holocausto que se va imponiendo entre gente muy joven y gente no tan joven, y temo que acabe desapareciendo este vestigio de la historia que demuestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se dedica a discernir entre extraños, entre amigos, entre enemigos, entre extraños o no extraños a una comunidad que se puede crear todo lo artificialmente que uno quiera cuando uno pone las bases a partir de las cuales considerar quién queda dentro y quién queda fuera. Lo triste de todo esto en la evolución de la ciencia del derecho penal es que a pesar de esta trágica experiencia de la que muchos todavía nos avergonzamos, aunque ni siquiera vivimos ese momento, pero sí por las aportaciones intelectuales que pudieron hacer nuestros compañeros de disciplina, lo cierto es que tras la derrota del nazismo nadie empezó a darse cuenta de la importancia de la política criminal, de la importancia de la realidad criminal, de la realidad social que hay detrás de los crímenes, evitando repetir aquello que se acababa de sufrir. Porque si algo demostró el Holocausto judío es que las normas no sirven para frenar barbaries como la acontecida en esos momentos en Alemania y en muchos de los pueblos, muchos de los territorios o muchos de los países cercanos. Pero lo cierto es que no sirvió. Lo cierto es que parece que la opción fue la de cubrir con un manto de olvido lo que había pasado y la posible intervención de muchos penalistas y muchos juristas en la elucubración y la justificación legal de ese genocidio tan terrible, porque lo que nos hemos dedicado durante muchas décadas es a discutir sobre la estructura de los elementos del delito, si causalismo, si finalismo, sin entrar detrás, sin entrar en las cuestiones que realmente hay que entrar, y que no, porque al fin y al cabo no dejan de ser sino discusiones neutrales y abstractas que lo que querían era, pues eso, alejar lo máximo posible a la ciencia penal de su intervención o al menos de su pasividad ante las aberraciones de las que estaba siendo testigo. De ahí hemos heredado una enseñanza del derecho penal puramente dogmática, nos limitamos al estudio pormenorizado de los conceptos jurídicos y cuidado, no estoy despreciando ni muchísimo menos la dogmática penal porque ha llegado a un nivel de lucubración teórica que nos lleva a que el derecho penal sea una de las ciencias más afinadas que puede existir, pero siempre a las espaldas de la realidad, siempre despreciando la realidad práctica, algo que por supuesto también se hizo en España y por influencia, mala influencia en América Latina. ¿Y esto a qué ha llevado? Pues ha llevado, chicos, a que los juristas hayamos perdido cualquier credibilidad como interlocutores válidos a la hora de resolver los problemas criminales. No nos debe extrañar que los políticos ni nos pregunten, porque si nos preguntan, si nos dedicamos a hacer disertaciones sobre teorías de todo punto abstractas que ni nosotros somos capaces de llegar a entender, pues al final los que manejan el discurso político también en una materia tan delicada como la criminalidad son los políticos, porque los problemas se tienen que resolver
y ante la inexistencia de interlocutores válidos, pues al final a nosotros solo nos queda lamentarnos de las continuas reformas y escribimos mucho en contra de lo mismo, pero la verdad es que no hemos estado a la altura de las circunstancias en el debate por no mirar hacia esa realidad que se pretende regular. Bueno, ciertamente algo se ha avanzado con la entrada del funcionalismo. Funcionalismo no significa otra cosa que hablar y abogar por la función social del derecho penal. Digamos que la lamentable experiencia vivida y la entrada, en cierto modo, del pensamiento problema de la common law con la ocupación norteamericana de Alemania llevó a la convicción de que la norma en sí misma no era el freno necesario en supuestos como los sufridos. Y a la vista está, siempre copiamos las maravillosas normas de los alemanes y ha sido en Alemania donde esas normas daban justificación a verdaderas aberraciones. Luego era necesario hablar de algo más. Era necesario recuperar el constitucionalismo, la Constitución como freno desde arriba al consenso, que muchas veces podía ser un consenso ratificado por las masas, pero no por ello menos peligroso, y a la entrada del pensamiento problema, a la entrada de la consideración del derecho penal como otra arma que tiene que estar para dar respuestas sociales. Claro, ¿cómo y dónde están los límites? Nuevamente viene de dos direcciones prácticamente opuestas. Por un lado tenemos la orientación funcionalista moderada y por tanto garantista de Rossin, en el cual la política criminal entra en escena y es un fin y también un límite de la dogmática, de modo que la dogmática no justifique aberraciones que desde el punto de vista social son inadmisibles y la política criminal no justifique respuestas penales que van en contra de las garantías y por tanto, pues bueno, es una recuperación del concepto de esa ciencia penal integral de la que avanzaba von List, pero mucho más refinada, porque von List no modulaba realmente hasta dónde llegaba cada una o cómo tenían que interactuar. Sin embargo, la posición normativista radical de Jacobs nos hace temer que no hemos avanzado demasiado y que estamos hablando de lo mismo, del mismo perro con otro collar, con otro tipo de palabras. Porque Jacobs, a través de su teoría de los sistemas, a partir de una norma, una sociedad supuestamente conformada, ideal y en la que cada uno tenemos nuevamente una función que cumplir, nuevamente estamos dando alas al concepto de traidor. Estamos dando entrada al derecho penal del autor. Estamos hablando del derecho penal del enemigo. Recordar que Jacobs, basándose en esa concepción sistémica de la sociedad, en la que todos tenemos muy bien definido qué función es la que tenemos que asumir, está diciendo que a la hora de responder a través del derecho penal hay que diferenciar entre derecho penal para ciudadanos y derecho penal para enemigos. Siendo ciudadanos aquello no contradice los principios básicos del sistema y defiende sin embargo un derecho penal distinto, un derecho penal marcado por el antigarantismo, tanto a nivel penal como procesal, si hablamos de enemigos, y se entiende como enemigos aquellos que con su actuación están poniendo en entredicho esa conformación armónica de la sociedad. Eso se pensaba en el terrorista cuando, como el ejemplo de ese derecho, de ese enemigo, pero esta es una figura que a través de Reino Unido y de esa americanización mundial que está sufriendo el derecho penal por su posición privilegiada en los organismos internacionales, está cada vez abarcando a más y más figuras, con lo que el derecho penal del enemigo es una realidad repetida y que no dejará de aumentar en nuestros códigos penales actuales. En todo caso, con esa visión, Jacobs vuelve a defender un positivismo, un neopositivismo normativista,
una dogmática, una ciencia penal centrada única y exclusivamente en los elementos del delito, en la norma jurídica, sin mirada hacia la realidad social. Eso significa que al final no le está poniendo límites al derecho penal y por tanto podemos hablar que realmente el funcionalismo también es muy relativo, porque si cada uno desde su perspectiva justifica su respuesta, es que al final, si todo vale, es porque no vale nada. Con lo cual, de contener el poder punitivo. Estamos volviendo a la casilla de partida. Vamos a traer esto a nuestra actualidad. Cuando yo hablo de globalización, siempre les recuerdo a mis alumnos que la globalización es ante todo un proceso económico, ¿no? Un proceso económico supone la desregulación del mercado, de modo que las multinacionales, y también el crimen organizado, pueden operar libremente a nivel mundial, porque tienen la capacidad y el poderío económico para decidir dónde sacan materias primas, normalmente donde la mano de obra sea más barata, las leyes laborales más débiles y los políticos más corruptos, donde elaboran esas materias primas, normalmente pues donde la mano de obra es más barata y nuevamente donde las leyes laborales son más débiles, donde paga impuestos, por donde la fiscalidad sea más baja y donde se afinca, donde no haya responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso significa que realmente la globalización supone un proceso económico que ha disparado las diferencias entre los ricos y los pobres. La riqueza cada vez es mayor, pero cada vez está más concentrada en menos manos, mientras la mayoría es gente cada vez más pobre y poco a poco van desapareciendo las clases medias, las clases burguesas, las que están detrás de la Revolución Francesa, aunque se olvidaron de mirar hacia abajo. Lo cierto es que en este contexto global de la economía y la tendencia neoliberal que pone en entredicho el estado de bienestar, la socialdemocracia, por la corrupción, por la tremenda burocracia que existe y porque, seamos claros, digamos que el bienestar, la socialdemocracia tiene que combinar el ansia de reunir dinero inherente al capitalismo con esa solidaridad inherente al estado de bienestar. Porque seamos claros, al final los que más dinero ganan, por tanto los que más dinero tenían que pagar en impuestos son los que más evaden y no hacen más que aparecer listados de defraudadores como los últimos, los Pandora Papers. Lo cierto es que en este contexto en que está entrando el discurso neoliberal, de modo que se quiere volver al Estado liberal en el sentido económico, de modo que se proclame una igualdad real, pero que el Estado se vaya retirando paulatinamente de esa intervención económica que haga esa igualdad real en una igualdad material, es una mala noticia también para el derecho penal, porque lo cierto es que en este contexto global de la economía y con el neoliberalismo como modelo al que cada vez aspira más gente, estamos hablando de que la economía manda por encima de la política. La política ya no tiene capacidad de ponerle frenos a la economía. De hecho, es un absoluto servilismo el de la política a la economía por su capacidad de generar riqueza. Seamos claros, si las multinacionales tienen la capacidad de decidir dónde asentarse y por tanto dónde generar riqueza con los correspondientes puestos de trabajo, pues ponen sus condiciones al poder político. Oiga, si usted me va a poner responsabilidad penal de las personas jurídicas, me va a hacer un seguimiento muy exhaustivo en relación a los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, yo aquí no me quedo, me voy donde me lo pongan más fácil. Y en este contexto neoliberal, de la economía y del Estado, eso significa ciertamente que mientras el Estado se va poco a poco retirando de su servilismo social, de su obligación de actuar en el plano social y económico, por contradicción, ese derecho penal, ese Estado cada vez es más policial y cada vez es más penal. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo cuáles son las características del derecho penal en la era de la globalización, siempre digo que nuestra política o nuestro Estado o nuestra actual sociedad se caracteriza por ser
un estado global, una sociedad globalizada, un estado de riesgo, una sociedad del riesgo y una sociedad del enemigo. Y eso se traduce en un derecho penal del riesgo, en un derecho penal del enemigo. En una sociedad en la que se generan riesgos, los ciudadanos quieren que también el derecho penal les proteja frente a esos riesgos. Unos riesgos derivados del propio avance, la energía nuclear seguro que tiene muy buenas cosas, pero mal gestionada puede acabar con el planeta o puede acabar desde luego con una parte importante de la población, y lo mismo podemos decir con un crecimiento económico insostenible, ¿no? Que ese es el gran reto al que se enfrenta también nuestros estados y también la política criminal. Pues curiosamente los ciudadanos queremos que el derecho penal nos proteja frente a los riesgos que esta propia sociedad global está llevando a cabo con su propio actuar. Y entre esos riesgos están las nuevas clases peligrosas. ¿Y cuáles son las nuevas clases peligrosas? Todos aquellos que han quedado excluidos de esa economía injusta a nivel global. Queremos que el derecho penal también nos proteja de los mendigos, de los sin hogar, de los inmigrantes, que nos proteja también de los desempleados y de todos aquellos que vengan a comer parte de un pastel que consideramos solo nuestro. Vivimos en tiempos de víctimas, pero no como un capricho antiliberal del momento, sino como fruto de unos medios de comunicación de masas que presentan en vivo y en directo el horror de los delitos más sangrientos, lo que genera una real sensación de alarma social y de solidaridad ciega con las víctimas, con lo cual, mientras el Estado se va alejando de lo social, es cada vez un Estado más policial, más represivo, también contra los que han quedado fuera, repito, de esa economía global, por definición, absolutamente injusta. El derecho penal también se tiene que encargar y de controlar esos millones de seres sobrantes de los que hay que protegerse, aunque solo sea porque desheredados de sus recursos y de sus posibilidades de trabajo, cruzan el mundo buscando una oportunidad vital en los países donde se concentran los recursos. Esas manos sobrantes que consideramos una amenaza para lo que estimamos nuestro y que por tanto de los que hay que protegerse. Luego hemos pasado de un derecho penal de inclusión a un derecho penal de exclusión. Estamos hablando de una política criminal de clara gestión de la exclusión social. Y frente a ello nos encontramos con una paradoja, ¿no? Nos encontramos con un derecho penal para los amigos frente a un derecho penal para los enemigos. Mientras todos estos seres humanos sobrantes son considerados peligrosos para este nuevo concepto neoliberal del mundo de la economía, en la que solo importan las cifras y no, desde luego, las personas, y frente a los cuales se utiliza también el derecho penal como sistema de control, con ironía nos encontramos ante un derecho penal de amigos para esa denominada ahora criminalidad de la astucia, de los grandes corruptos, de los grandes políticos, de los grandes empresarios, que asombraría al propio Sutherland, que como bien sabéis es el gran definidor de la delincuencia de cuello blanco. Si queremos hablar, y solo os voy a poner un ejemplo porque es algo de que me preocupa mucho y en lo que estoy trabajando en el último tiempo, el mejor ejemplo de la impunidad de esos lobbies económicos, de esos oligarcas, de esos grandes empresarios y grandes políticos, son los delitos ecológicos, normalmente silenciados y difícilmente perseguibles, pese a alcanzar dimensiones estratosféricas y estar detrás de la muerte a veces de miles de personas y desde luego detrás del desplazamiento de millones de personas por no poder ya sobrevivir en un entorno en el que ya no hay posibilidades de seguir cultivando o de seguir sobreviviendo. Estamos, por tanto, legitimando una política irracional, curiosamente, irónicamente incentivada por los propios excluidos. A mí me sangra el corazón cuando veo que los grandes defensores de la política antimigratoria de Trump son los propios emigrantes que están en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que los que pertenecen a estas clases
excluidas aboguen por aquellos discursos de la extrema derecha, defensores del nacionalismo, del patriotismo, con su American First, cuando realmente no son discursos dirigidos a su clase social. Es lo que yo denomino divide y vencerás, la alineación de los excluidos para que para que aparten a los suyos. ¿Y cómo puede ser esto? Pensar, y tenemos un gran ejemplo en Estados Unidos, y el modo en cómo se refrendó el discurso de American First de Estados Unidos, aunque suponía la exclusión, marginalización de millones de personas y, por supuesto, de todos los inmigrantes, o al menos de los inmigrantes irregulares. Pensar que la deslocalización de la economía ha llevado, la deslocalización de la industria se ha traducido en una enorme desigualdad, pues ha acabado con miles de puestos de trabajo, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, en el que conocemos como el cordón industrial del país o el cinturón del óxido, a la vez que ha enriquecido a los empresarios de esas empresas deslocalizadas. La realidad es que el 3% de las familias estadounidenses con mayor riqueza poseen más del doble que el 90% de las familias de menores recursos, una brecha que no ha dejado de crecer. Una creciente desigualdad que se tradujo en las elecciones anteriores, gracias a Dios no en estas, pero también en estas, porque ha estado aún triste, en el apoyo sin ambajes del discurso populista, nacionalista y racista, American First, que al final recae sobre ellos mismos, sobre los propios inmigrantes, con lo cual nos encontramos ante un discurso absolutamente contradictorio. La respuesta quizá esté en la neurociencia. Y como nos dice Adela Cortina en su maravilloso libro Aporofobia, digamos que el cerebro humano está programado evolutivamente para la reciprocidad y eso nos lleva a una actitud de autorrechazo entre los excluidos. En todo caso, obviamente, reformado por otra cuestión, el control formal e informal, la vigilancia y la nueva sociedad de la vigilancia. Más que el control social sobre esa población, porque no tenemos cárceles suficientes para encarcelar a todos los inmigrantes y a todos los desposeídos de esta distribución desigual e injusta de los recursos planetarios, más que el control social de esa población, lo importante es la vigilancia ejercida sobre ellos, así como la manipulación y, por tanto, la consiguiente determinación de conductas. La pregunta que nos hacemos en este punto es ¿y cómo ejercemos el control social en una sociedad en la que los individuos ya no estamos sometidos a procesos de sujeción institucional, sino que estamos en permanente movimiento en entornos, familias y trabajos absolutamente cambiantes? Pues esto es el discurso de los Big Data, el petróleo que supone los datos. En el capitalismo de la vigilancia de nuestros días ya no se realiza a través del tradicional fichaje policial con nuestra fotografía y la toma de nuestras huellas, sino con la tecnología de la vigilancia que se sofistica a pasos agigantados. Una seguridad totalitaria que sobre todo se establece en la población más vulnerable de modo similar a la vigilancia que en otros tiempos, en tiempos de la misoginia, se hacía sobre la infancia y sobre nosotros las mujeres. Digamos que en el nuevo capitalismo de la vigilancia, la población no es sino una masa amorfa de seres humanos a ser analizados y clasificados en virtud de su adaptación al sistema. De modo que, sobre todo, se pone interés en las poblaciones excluidas, las cuales están vigiladas para ver si son percibidas como una carga social y, por tanto, aquellas de las que hay que desprenderse. Digamos que un encarcelamiento virtual o digital que difícilmente pueden abandonar porque estos datos detectan todo lo que convierte a una persona en población de riesgo. Si deja de pagar lo que tiene que pagar, si ha ingresado en prisión, si ha perdido el empleo, etcétera, etcétera. Lo que en un mercado competitivo crecientemente privatizado se traduce en que su acceso a mejores oportunidades de vida, una escapatoria a una vida mejor, es prácticamente imposible. De modo que los pobres necesitan ser prácticamente unos héroes
para conseguir una serie de logros, por ejemplo, estudiar en la universidad, mantenerse saludables, conseguir un trabajo adecuado, que los ricos consiguen casi por inercia. Porque en nuestra realidad, en que estamos rodeados de iPads, iPhones, ordenadores portátiles, controles de seguridad, los datos son el nuevo maná, la nueva alquimia que encaja perfectamente en un pensamiento neoliberal, porque supone también que ese control deja de ejercerlo el Estado, que ya sabéis, todo lo público se quiere ahorrar, en favor de entidades privadas o de los propios individuos. No nos confundamos. Muchos servicios que nosotros creemos gratuitos, en realidad se pagan con nuestros datos personales, con valor de mercado que cedemos los usuarios sin apenas darnos cuenta. Toda la utilización de estos dispositivos y pantallas digitales se traduce en una vigilancia permanente, una transmisión de datos exhaustivos, ubicación, gustos, preferencias, contactos, horarios, si estamos o no casados, dónde trabajamos, con quién nos rodeamos, que se presentan como obligatorios para acceder a determinada información, pero que desde luego son de todo menos beneficiosos para nuestros intereses. Unas enormes bases de datos manejadas por grandes monopolios, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, que desde luego son ahora mismo los que gestionan el nuevo petróleo del siglo XXI. El nuevo oro negro por el que pugnan no solo las empresas, sino también los estados, lo que pone en grave peligro a la democracia. Y ello, chicos, porque es así de sencillo. La actual tecnología de control no se limita a vigilar, sino que también tiene la capacidad de determinar conductas, pudiendo influir en las opciones del electorado. Una alargada sombra se cierne sobre nosotros con la entrada de lo que se conoce como el voto a la carta. Pensar que teniendo en cuenta el entorno desde el que se da el like de una determinada persona en Facebook o en otras redes sociales, se conocen las preferencias o las cosas que más le preocupan. Basta, por tanto, con incidir en una o dos cuestiones con las que empatizar con el votante a través de los datos que hemos conseguido por lo que él nos ha dado según hemos ido investigándolo, que un cruce de datos que nos lleva a incidir en esas cuestiones, de modo que convencemos a ese usuario para que nos vote, aunque el resto del programa sea absolutamente contrario a sus propios intereses. Por ejemplo, es una zona muy preocupada por la violencia, se les promete seguridad a cualquier precio, sin darse cuenta que con ello están cediendo a la absoluta libertad. En definitiva, y ya voy a terminar, estamos realmente ante una vuelta al pasado. Estamos ante una vuelta al pasado con ropajes nuevos. Algunas de las construcciones jurídicas elaboradas por la dogmática penal nazi, como hemos podido ver, sobreviven en la actualidad, si bien con otros nombres y con distinta terminología. La actual política securitaria, al menos a mí, se me parece sobremanera a la política formulada por el nacionalsocialismo frente a los extraños a la comunidad, solo que ahora hablamos más finamente de derecho penal del enemigo. La de ahora son sin duda ropajes menos vistosos, pero siguen alimentando esas racionalizaciones antihumanas que parecían desaparecidas, pero que estaban latentes esperando a que alguien las sacara a la luz utilizando otro tipo de normas. En las siempre elocuentes palabras de Zaffaroni, permitidme que os lea este apartado, pese a que nadie usa ahora camisas pardas y solo unos pocos inconscientes se adornen con la cruz gamada, no es posible negar que la promoción constante de legislación penal, la idolatría del poder punitivo como capaz de resolver todos los problemas por dispar que sea su naturaleza, la promoción del terrorismo mediático, la intimidación mediática a políticos y jueces, la estimación de quienes oponen resistencia o responden a discursos vindicativos y discriminatorios, va introduciendo en la dogmática penal, sin apenas darnos cuenta, o peor aún, siendo plenamente conscientes, racionalizaciones de diferentes naturaleza que en el fondo coinciden en gran medida con algunas tendencias que impulsaron los penalistas alemanes de esos años que preferiríamos olvidar. El mismo perro con otro collar. Porque, nuevamente, concebir la dogmática como una respuesta válida para todo tiempo y espacio,
dando por hecho que una formulación de una norma técnicamente perfecta solventa por sí misma los problemas que están detrás de las conductas criminales, además de ser utópico, puede llevar a justificar cualquier derecho penal. También este derecho penal que muestra una carta de lo más terrible. ¿Dónde parte la solución? Primero, que ningún penalista diga que se limita a hablar de forma neutra sobre términos jurídicos. Ninguna ciencia es neutra y muchísimo menos la ciencia penal. El que elabora las leyes y el que las interpreta siempre lo hace conforme a su propia ideología, sus propios prejuicios y su propia visión del mundo. Y el que diga que no elige una posición en otra, quien no quiera elegir, en el fondo siempre estará eligiendo. No hay nada más ideologizado que el derecho penal. Por eso es tan importante hablar de interdisciplinaridad, de esa ciencia integral del derecho penal, de combinar la política criminal con la criminología y con la dogmática penal, porque solo es válido el derecho penal que pase por el tamiz de los derechos humanos. El discurso de las garantías inherentes a un Estado social y democrático de derecho, en el que supuestamente está imbuido nuestro derecho penal porque es el modelo al que debemos aspirar, no puede convertirse en una especie de lujo al que poder renunciar en tiempo de crisis. Si la ciencia está orientada a valores, qué mejor valores que aquellos universales que cuentan con el mayor consenso posible y por ello oponible a los poderes que intentan socavar los cimientos de nuestra civilización. Y para conocer y reafirmar esos valores universalmente conocidos, hoy por hoy, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se presenta como el ineludible punto de partida. En la senda del desarrollo sostenible, todos los países, sin exclusión, tienen tareas pendientes y se enfrentan a retos tanto comunes como individuales. Una visión transformadora para un desarrollo sostenible en el que hay uno de los objetivos dedicado a la justicia, a la transparencia y a la paz sociales. Y eso es derecho penal, eso es política criminal. Hay un claro programa político criminal de la Agenda 2030 que creo sería un buen punto de partida. Bueno, ciertamente no podemos hacernos ilusiones, pero tampoco podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas. Como asevera Ferrajoli, y estoy segura que mi Carlitos lo suscribiría exactamente igual, improbable nunca equivale a imposible. Que los trágicos episodios vividos en el pasado nos sirvan al menos de revulsivo. No es momento para perder la memoria. La amenaza de regresión a tiempos que la mayoría preferiríamos olvidar está ahí y a las pruebas me remito. ¿Y qué decir? Que lo que la academia y el corazón unen no lo separará ni la eternidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, mi querida Nieves. Muchas gracias por esta exposición tan maravillosa, tan clara. No, bien dicen que maestro es una palabra de identidad. Solo puede serlo aquel que, teniendo vocación, no solo cumple con su obligación formal, sino que llega al corazón de sus discípulos. Entonces yo creo que esta frase que me compartió justo un día antes de la inauguración de este magno evento, nuestra querida amiga, la doctora, la maestra Belén Bolaños, a quien conoces y te mando un gran abrazo, te quiere mucho. Tengo la pantalla agarrada. Ya, perdón. Entonces, este mensaje que manda para poderlo compartir contigo y con toda la gente que nos acompaña, creo que hace mucha mención de lo que has demostrado en esta gran charla en el marco del Congreso. Me voy a permitir, sin más preámbulo, en compañía de nuestro querido director de la Facultad de Derecho de la UNAM, dar lectura al reconocimiento por esta conferencia magistral. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a la doctora Nieves Sanz Mulas por su conferencia magistral en el segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal Carlos Daza Gómez, que se celebró los días 18 a 29 de octubre de 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021. Suscribe el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas felicidades, mi querida Nieves, y enhorabuena.
Los invitamos a que continúen acompañándonos en este ciclo de conferencias del Congreso. Nos vemos en punto a las 4 de la tarde con esta conferencia magistral que nos dará el consejero de la Judicatura Federal, el maestro Alejandro González Bernabé. Reciban un gran abrazo cálido todos, un abrazo grande, mi querida Nieves desde España, mi querido director. Nos vemos. Excelente conferencia, Nieves, la disfruté mucho. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Cuidaros mucho, por favor. Hasta pronto. Buenamente, por favor. Nos vemos en diciembre. Sí, sin falta. Ya estamos fuera de Facebook. Gracias, doctor. Gracias, director, por acompañarnos. Sé que ya tiene ahí una actividad.